Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Un abrazo y un saludo muy especial para cada uno de ustedes que está escuchando este devocional. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Joás obedece la ley de Dios. Joás comenzó a reinar durante el 7º año del reinado de Jehú en Jerusalén. Joás reinó en Jerusalén 40 años. La mamá de Joás era Sibia de Berseba. Joás hizo lo que le agradaba al Señor, lo obedeció toda su vida e hizo lo que el sacerdote Joiada le enseñó. Pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en aquellos santuarios. Joás les dijo a los sacerdotes: hay mucho dinero en el templo del Señor. La gente ha dado ofrendas al templo, ha pagado el impuesto del templo cuando se les levantaba el censo y ha donado dinero al templo simplemente porque querían hacerlo. Tomen ustedes ese dinero y úsenlo para reparar el templo del Señor. Cada sacerdote tomará el dinero que recibe de la gente a la que él sirve y lo usará para la reparación de los daños hechos al templo del Señor. Ya era el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado lo que hay que reparar del templo? No tomen para ustedes el dinero de la gente que ofrenda. Ese dinero se usará para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con no cobrarle más dinero al pueblo, pues no estaban preparados para la reparación del templo. El sacerdote Joiada tomó una caja, le hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar, donde uno entraba a la casa del Señor. Ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta todo el dinero que entraba a la casa del Señor. Y sucedía que cuando el escriba y el sumo sacerdote veían la gran cantidad de dinero que estaba dentro de la caja, subían y contaban el dinero que había en el templo del Señor. Ellos entregaban el dinero que había sido prestado a los supervisores encargados de realizar la obra de la casa del Señor, y ellos a su vez la hacían llegar a los carpinteros, constructores y a los que hacían el trabajo en la casa del Señor. Les pagaban a los albañiles y canteros y a los que compraban madera y piedra para cortar y reforzar la parte caída del templo del Señor, y todo lo que era necesario para hacer renovar el templo. Pero con los fondos que se traían al templo del Señor no se hicieron fuentes de plata, despabiladeras, platos hondos, ni ninguna fuente de oro ni plata para el templo del Señor, porque la gente que realizaba la obra de reforzar el templo del Señor se le daba el dinero. Y no se tuvo que pedir cuentas a los hombres que administraban el dinero para darlo a los que realizaban la obra, porque actuaban con diligencia. El dinero de la ofrenda, por culpa del sacrificio y por el pecado, no entraba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, fue y atacó la ciudad de Gat y conquistó. Luego hizo planes para atacar a Jerusalén. Josafat, Joram y Ocosías habían sido reyes de Judá, antepasados de Joás. Habían regalado mucho al Señor y estos regalos se guardaban en el templo. Joás también había hecho muchos regalos. Entonces tomó todo lo que había guardado en el templo y en su propia casa y se lo envió a Hazael, rey de Siria, y el rey de Siria se retiró de Jerusalén. Todas las grandes obras que Joás realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel.
los oficiales de Joás conspiraron en su contra y lo mataron en casa de Miló por el camino que baja hasta Sila. Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Semer, fueron oficiales de Joás que lo asesinaron. La gente sepultó a Joás con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Amasías reinó en su lugar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12, del 1 al 21. Rey Joás reinó desde los 7 años, siendo un niño al lado de sus consejeros y su especial Joyadá. Y algo reconfortante es que, segundo libro de los Reyes 12:2 nos dice, Joás hizo lo que le agradaba al Señor, lo obedeció toda su vida e hizo lo que el sacerdote Joyadá le enseñó. Lo triste es que, como siempre, este también hizo lo bueno, pero se olvidó de algo. Por algún lado comienza a crecer la maldad. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12, verso 3. Pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en aquellos santuarios. Y entonces, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre así? Por el mismo motivo de que tú y yo fallamos a Dios, el tentador no se duerme y nuestra carne es débil. Por ello, necesitamos todos los días, escúchalo bien, todos los días y a cada instante, estar arraigados a esa fuente de sabiduría que es la palabra de Dios, viva y eficaz, que nos exhorta, nos corrige, nos moldea y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora veamos el problema de fondo. Nos habla de ofrendas que han sido recogidas y de una orden que ha sido dada. Con el dinero recaudado se debía realizar obras de restauración en la casa del Señor. Pasado el tiempo, Joás observa un gran problema. El templo no ha sido reparado. ¿Qué se hizo con el dinero? Después de tantos años, reúne a los sacerdotes empezando por Joyadá y les dice que con el dinero que ingresa al templo se debería de arreglar los desperfectos del templo. Ingresaban buenas y grandes ofrendas y no estaban siendo bien administradas. Entonces, vemos una gran solución del sabio sacerdote Joyadá, segundo libro de los Reyes, capítulo 12, verso 9. El sacerdote Joyadá tomó una caja, le hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar, donde uno entra a la casa del Señor. Ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta todo el dinero que entraba a la casa del Señor. La idea fue excelente, pues el dinero era contado en su totalidad en presencia de testigos y empezó a ser mejor distribuido. Cada rey, Josafat, Joram, Ocosías, habían sido muy generosos para con el templo del Señor, e igual Joás en su reinado, y ese dinero estaba guardado, y con ese dinero le hicieron una ofrenda a su opositor, el rey de Siria, y lograron que se retirara de Jerusalén. Para entender un poco mejor, estamos viendo sobre los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá, 10 tribus que constituían el reino del norte, o Israel, y el reino del sur constituido por Judá y Benjamín y el linaje de David. Reinaban en el sur, siendo esta la línea que nos llevaría, escúchalo bien, a nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente fue la línea de genealogía que Atalía, hija de Acab, y Jezabel intentaron erradicar por estrategia del maligno.
Pero retomando nuestro tema del dinero ofrendado, al organizarse lograron que ese dinero sea contado públicamente y que posteriormente sea usado para el beneficio de la obra, utilizando para los fines de Dios. Como dice nuestro texto, desde el principio el rey Joás, nuestro niño rey, que posteriormente fue creciendo, reinó de forma que le agradaba al Señor con justicia y con sabiduría, obedeciendo los consejos del sacerdocio. A pesar que inició una muy corta edad, eso no le impedía obrar según las reglas y las leyes que mandaba Dios. Realmente, no hay grande ni pequeño, no hay alto ni bajo. El que quiere obedecer a Dios, obedece a Dios. No hubo perfección en él, pero sí las mejores intenciones de obrar a favor del verdadero Rey del cielo, nuestro Señor. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra. No obstante, esta lectura también nos enseña que no todos los que están en los templos, ahora congregaciones, obran de forma correcta, porque había quienes no obedecían y no tomaban en serio los mandatos de Dios. Sirve a Dios siempre con todo tu corazón, obedécele sus mandatos y no seas sordo a sus consejos, pero sobre todo, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, porque no se puede obedecer las enseñanzas de quien no has creído. Sobre el dinero o las ofrendas en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, tomaré una carta de Pablo a la iglesia de Corintios para poder guiarnos. Primer libro de Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 4. Con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Lo enviaré con cartas de presentación. Si es conveniente que yo vaya, entonces pueden ir conmigo. Con amor damos a Dios para el mantenimiento de las necesidades del lugar de congregación y para nuestros misioneros que están trabajando en la obra de Dios por todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 9 versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué les parece, hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes y hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Qué les parece, hermanos? Espero su comentario. Bendiciones para cada uno de ustedes y hagamos lo que a Dios le agrada. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.